Saludos, continuando con el tema de la clase de diseño de elementos de máquina. Ahora se verán los sujetadores roscados y los tornillos de potencia. Bueno, a manera de introducción, es importante distinguir que hay o que existen muchos tipos de elementos de sujeción. Y estos elementos de sujeción son muy importantes en la fabricación de productos, máquinas y mecanismos, ¿sale? Estos dispositivos de unión, como su nombre lo indica, son los responsables de mantener en posición dos o más elementos, ¿no? Y bueno, en general se pueden clasificar de dos maneras. Uno como desmontables y otro como permanentes, ¿sale? Avanzando un poquito más en este curso, se verán los permanentes, cuyo principal representante pues es los métodos o la unión por soldadura, ¿no? En donde existe una fusión y por lo tanto la unión pues no es desmontable con tanta facilidad en comparación con los sujetadores de rosca, en donde la parte de ser o de poder ser desmontables, pues es una cualidad que, que los hace hasta cierto punto pues únicos respecto de otros sistemas de unión, ¿no? Que son permanentes. Bueno, en el parte de desmontables o en la parte de rosca pues existe una gran diversidad. Hay unos que son clip, hay unos que son de deformación, implican mucho ingenio y gran creatividad. Incluso entre los mismos elementos roscados existe una gran variedad, en donde desde múltiples variaciones de material hasta geometrías, distintas formas de cabeza, distintas formas de rosca, distintas formas de colocarse, etcétera, ¿no? Su uso puede representar un costo significativo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en general los tornillos no suelen tener un costo muy alto. O sea, un tornillo puede costar 5, algunos centavos, llega a los pesos, no sé. El problema es que en muchos diseños suelen tener una gran cantidad de estos elementos y por lo tanto ya sumando ese pequeño costo por cientos o por miles en una producción, pues bueno, su costo ya es significativo. Su implicación en seguridad y resistencia es amplia. Muchos de los elementos de máquina, muchas de las máquinas, muchos de los dispositivos, ¿sí? que usamos en nuestra industria, en nuestro hogar, su funcionamiento, su correcto funcionamiento depende de la unión de estos dispositivos, de tal forma que si hay alguna falla en ellos, pues las consecuencias pueden ser catastróficas, ¿no? Pensando, por ejemplo, en una unión de un recipiente a presión con una tapa roscada, ¿no? Si ahí hay una falla en la tapa roscada, pues puede haber una fuga, puede haber un daño, puede haber un incendio, puede haber una explosión, ¿no? Entonces, sí implica una gran responsabilidad el diseño o el trabajo de estos elementos. Implica pares galvánicos. Si recuerdan un poco, la cuestión de pares galvánicos tiene que ver un poco con la corrosión, ¿no? Entonces, un poco con la corrosión y esta a su vez debido a la electronegatividad que hay entre los elementos. O sea, quiere decir que si se utiliza en un elemento de unión, en un tornillo, un elemento que tiene una diferente electronegatividad respecto a los elementos que está uniendo, puede haber una corrosión entre ellos. O sea, quiere decir que uno terminaría robando, habiendo una corriente entre ellos y habiendo una corrosión. ¿Sale? Esto pueden checar aquí más cosas y pueden poner, pueden googlear el término de celda galvánica, ¿sale? Para que entiendan qué implicación tendría el poner diferentes materiales, ¿no? Y de hecho hay una gran variedad de procesos que utilizan este principio, ¿no? Desde maquinado electroquímico hasta recubrimientos, electroformación, chapeado, muchos procesos de manufactura utilizan este fenómeno en donde un material se corroe y se deposita en otro, ¿no? Así como el costo puede ser significativo, puede ser el número de elementos,
puede lograr a tener un peso significativo dentro de los equipos. Bueno, ahora hablando un poco más acerca de la forma y de la terminología y especificaciones que vamos a encontrar dentro de las roscas, hay que identificar tres parámetros que son muy importantes dentro de una rosca. Uno es el paso, ¿sale? El paso, el avance, que es L, y el ángulo de avance. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Fíjense bien, el paso es lo que avanza o lo que recorre una rosca en una vuelta, ¿sí? Y en general el paso es igual al avance para roscas de una hélice. Entonces aquí vamos a entender un poco más qué son las roscas de múltiples hélices. Para ello voy a presentarles un ejemplo de SolidWorks, ¿sí? Aquí tenemos un tornillo ahorita de múltiples roscas, pero antes de que sea de múltiples roscas, lo que voy a hacer es que voy a suprimir el arreglo y voy a mostrarles, fíjense bien, esto es tal cual una rosca, pero que tiene el paso aumentado 3 veces. O sea, para poder hacer por decir así, maquinado, este desbaste se hizo teniendo un paso multiplicado por 3. Y me voy a ir todavía más para atrás. Antes de multiplicar ese paso, lo que se va a hacer, ¿sí?, es voy a regresar al paso que tenía. Voy a dividir entre 3. ¿Sí? Punto 0,69 es el paso correspondiente a una rosca de media pulgada entre 13 hilos. O sea, de media pulgada por 13 hilos por pulgada. ¿Qué quiere decir 13 hilos por pulgada? Quiere decir que en una pulgada vamos a tener 13 vueltas. Entonces, si dividimos 1 entre 13 en las roscas de pulgada, pues vamos a tener cuánto es lo que avanza la rosca en una vuelta. O sea, si lo viéramos así, tenemos un punto por aquí. Cuando da una vuelta, avanza hasta acá. Entonces quiere decir que un punto adyacente o un punto en la siguiente parte, o sea, en la misma característica, en la siguiente vuelta, me va a definir la característica de paso. Entonces, lo que estamos viendo aquí de inicio, pues es un tornillo de cabeza hexagonal de media pulgada por 13 hilos. O sea, es una rosca gruesa. Vamos a hablar un poquito más de las categorías de las roscas más adelante. Entonces, fíjense bien, en este caso, ¿sí?, cada vez que este tornillo da una vuelta, pues va a avanzar la cantidad de un paso. ¿Sí? Que aquí lo tenemos como .07692 pulgadas. ¿Ok? Ahora lo voy a convertir esta misma rosca a una rosca de múltiples hilos. Entonces, en lugar de que haya una sola cuerda con un paso de esta cantidad, voy a meter más dos o más cuerdas con un paso mayor. Entonces, fíjense, para convertirlo a múltiples cuerdas, yo voy a multiplicar, por ejemplo, aquí por 4. ¿Sí? Entonces, si se fijan, lo que hice aquí fue aumentar el paso. En lugar de tener el paso de una sola hilo, aquí tengo el paso multiplicado por 4. Entonces, ¿ves toda esta superficie que ya no tiene rosca? Da la cabida a meter otras roscas que empiezan en puntos diferentes. Por ejemplo, la rosca empieza aquí, en este punto, y termina acá. ¿Sale? Entonces aquí vamos a tener la posibilidad de tener nuevas entradas y en todo este espacio entre, digamos, cuerda y cuerda o vuelta y vuelta de la primer cuerda, vamos a tener más. ¿De acuerdo? Entonces, a lo mejor aquí hay un problema con el solid, con la salida. Voy a regresarme a tener 3. Entonces aquí quedamos que no, este es el hilo. Un momento. Sí, ya me salió eso, ya lo vi. Entonces me voy a regresar a el paso y lo voy a dividir entre 4, ¿sí?, para tener el paso normal, y lo voy a multiplicar por 3. Vamos a ver si ya no me da problemas.
Si ya no me da problemas. Entonces, lo voy a hacer con 3 para no tener más problemas. Entonces, al fin de cuentas el concepto es el mismo. Entonces, ahorita lo multipliqué por 3. Entonces, aquí voy a hacer una matriz, ya la voy a desactivar. Y lo que hice fue hacer una matriz, ¿sí?, de 3, de multiplique por 3 separado igual, una matriz de la misma cuerda multiplicados por 3. Entonces, aparentemente se ve lo mismo, pero si se fijan, este representa un hilo que empieza aquí, este representa otro hilo, este representa otro hilo y este representa el primer hilo que empezamos a ver. Entonces, este tornillo en particular, este tornillo, ¿sí?, por cada vuelta que da, va a avanzar 3 veces más respecto al tornillo que tiene solamente un hilo. Ahora bien, si lo viéramos así, ¿sí?, el paso entre un hilo y el siguiente hilo adyacente es exactamente el mismo paso que tendríamos si tuviéramos un solo hilo. Sin embargo, la diferencia está en que ahora el avance en esta clase de tornillos va a ser un múltiplo respecto al número de cuerdas que tenemos. ¿De acuerdo? Bueno, si se puede ver, aquí ya tenemos 3 entradas. Miren, aquí tenemos una, aquí tenemos otra. Perdón, no se seleccionó. Un momento. Aquí tenemos otra. Y aquí tenemos otra. ¿Sale? A lo mejor no se nota tanto, sin embargo en la salida sí se va a notar. Bien. Ahí tenemos una salida, otra salida y la tercera salida. Ok, tenemos 3 salidas. Entonces este es un tornillo de 3 cuerdas. Entonces, regresándonos a esta parte, la diferencia sustancial que hay entre paso y avance es que cuando tenemos una sola cuerda o un solo hilo, el paso es igual al avance. Sin embargo, cuando tenemos múltiples hilos, el avance es igual a la multiplicación del paso por el número de hilos. ¿De acuerdo? Lo que sigue ahora es entender el ángulo de avance. Y para esto hay que identificar a la rosca como si fuera un plano inclinado. O sea, la rosca al momento de ir girando, al momento de ir enrollándose o su hélice, por decir así, va subiendo, ¿no? Y esto lo voy a explicar en un momento. Bueno, voy a regresarme al Solid y voy a regresar este tornillo, lo voy a regresar a un solo hilo, ¿de acuerdo? Entonces me voy a la hélice, ¿se acuerdan que lo había hecho entre 3? Entonces ya tenemos un solo hilo, ¿ok? Y lo voy a poner de tal manera, ¿sí?, que lo vean vertical, así. Entonces, si se fijan, voy a tomar un punto. Esto, a medida que se empieza a desarrollar o que está enrollándose, empieza a subir, ¿cierto? Ven que pueda subir. Imagínense que esto o que esta hélice la desenrollara y en particular solamente tomara una vuelta. Sabemos que lo que subiría en una vuelta sería igual al paso, ¿de acuerdo? Entonces fíjense, aquí voy a hacer un pequeño boceto, ¿sí?, de esto que les acabo de decir de la siguiente forma. Ok, miren, aquí estamos. Entonces, como lo vimos, imagínense que esto está vertical y va subiendo. Entonces podemos ver que sería una línea inclinada, ¿no? Aquí está el piso, ¿sí? Y esto, o esta distancia, lo que subió, quedamos que era en una vuelta. Entonces quiere decir que la altura de lo que subió fue igual al paso. ¿Y cuánto se tuvo que desdoblar? O sea, ¿qué distancia habría de aquí a acá? ¿Qué distancia habría? Esta distancia sería igual a un perímetro, que sería pi por el diámetro medio. ¿Ok? Entonces es bien importante que vean eso. Entonces, si lo desenrollamos y si lo seguimos desenrollando por el número de vueltas, pues simplemente multiplicaríamos el número de vueltas por el paso y eso sería lo que nuestro triángulo subiría
Y aquí en la base del triángulo pues multiplicaríamos el perímetro de una vuelta, o sea, lo que se desenrollaría, ¿sí?, por el número de vueltas. Esto sería constante y marcaría tal cual un triángulo. Aquí disculpen, esto es así, lo dibujé chueco, pero esto es una línea recta, ¿de acuerdo? Y el ángulo de avance, este ángulo, justamente es el que hay entre la horizontal y lo que sube. Entonces es el ángulo que tiene, justamente aquí está, es el ángulo que tiene la rosca al momento de que se desenrosque, por decirlo así, ¿no? Bueno, estos tres conceptos son bien importantes. Uno, el paso, lo que avanza en una vuelta. El avance, que es igual al paso para roscas de un hilo, o es igual, o se calcula multiplicando el paso por el número de hilos cuando tenemos roscas múltiples, ¿sale? El ángulo de avance lo acabamos de ver, ¿sí? Este ángulo de avance nos va a permitir después calcular qué tanta potencia se puede transmitir. Bueno, ya nomás de esta presentación hay que ver un par de algunos conceptos que son rosca derecha y rosca izquierda. Esto tiene que ver un poco con el sentido en el que avanzan y el sentido respecto a donde avanzan respecto a su giro. Entonces, en general, todas las roscas son de mano derecha. O sea, si agarran su mano derecha y cierran, con excepción del pulgar, todos los dedos de la mano indican el giro y el pulgar indica hacia dónde giraría. Entonces, si ustedes tienen un tornillo común y corriente, ¿sale? Por decir así, imagínense que lo giran en sentido horario y entonces el tornillo entraría. Si lo giran en sentido antihorario, viéndose hacia ustedes, ¿sí?, sacarían el tornillo. Un tornillo de mano izquierda trabaja en forma inversa. Quiere decir que cuando giran el tornillo en forma horaria, saliría, o sea, avanzaría hacia ustedes, por decir así, si lo están viendo de frente, si lo están viendo hacia donde se coloca, y si gira en sentido antihorario, el tornillo se metería, ¿no? El tener rosca derecha y rosca izquierda permite combinar esta propiedad, por ejemplo, para lograr o para diseñar algo que se llama tensores, ¿no? Voy a poner aquí una imagen de lo que son los tensores de cables para que tengan aquí este concepto, ¿no? Miren, aquí está. Entonces, estos en general se utilizan, en uno hay una rosca derecha, en otro hay una rosca izquierda. Entonces, al momento de girar la carcasa exterior, estos tornillos o se acercan o se separan, aumentando o disminuyendo la tensión, ¿no? También se utiliza una diferente clase de rosca cuando se utilizan diferentes tipos de componentes. Por ejemplo, es tradicional que los elementos o algunos elementos del gas, ¿sí?, tengan una rosca izquierda en lugar de rosca derecha para evitar confusiones, ¿no? Pero esta, por lo general, es la aplicación en la cual tanto rosca derecha y rosca izquierda se combinan para lograr un funcionamiento. ¿Ok? Ya hablamos lo del número de roscas y lo que seguiría es que, pues bueno, este tipo de roscas en general, ¿sí?, están basados en un tornillo, están basados, perdón, en un cilindro. Y ese cilindro no necesariamente siempre ocurre. Hay algunas roscas en donde no se basan en un cilindro, como es este caso, sino se basan en un cono, y esas son roscas cónicas. También muy utilizadas en la parte de la industria de agua y de gas. ¿De acuerdo? Bueno, lo que sigue ahora es ver las diferentes geometrías para diferentes tipos de rosca. No existe una rosca única, hay diferentes perfiles de esas roscas. El principal o el que vamos a ver para roscas de elementos de sujeción es la rosca unificada, ¿sí? Voy a hablar un poquito de historia más adelante, pero este perfil que estamos viendo es el perfil que tendría la rosca tal cual si lo cortamos en un plano eh, que es paralelo al eje del tornillo. ¿A qué me refiero con eso? Pongo solid, ¿sí? Entonces fíjense bien, aquí tenemos el tornillo y literalmente lo que hacemos es que cortamos en un plano
que es paralelo a ese eje. Entonces este perfil que vemos aquí en el tornillo justamente es el que me describen los diferentes perfiles de diferentes tipos de rosca. El que estamos viendo aquí es el perfil de rosca unificada. Aquí lo que conviene empezar a destacar es que existen tres diámetros: el diámetro de raíz, que marca la parte más baja o la base de los dientes; el diámetro de paso, en donde se toman en cuenta justamente este perímetro. ¿Se acuerdan que sacamos un perímetro? Y aquí pudiera haber salido una pregunta en donde me dicen, bueno, ¿cuál diámetro voy a tomar? ¿El exterior, el de la base? Entonces ese perímetro se toma a partir de un diámetro de paso o un diámetro medio, ¿no? Y por supuesto existe el diámetro exterior, que es el que usualmente coincide con el diámetro nominal, ¿de acuerdo? El perfil unificado, el ángulo que hay entre los planos de diente y diente son 60 grados. La parte de abajo o la base del diente tiene un espesor en el valle del paso entre 4, y la base del diente pues evidentemente van a ser 3/4 por el paso. La cresta tiene una longitud o tiene una amplitud del paso entre 8. Entonces esto de aquí es en general una descripción del perfil unificado. Sin embargo, es importante ubicar en dónde está el estándar de esto. Entonces pueden consultar, por ejemplo, el Machinery's Handbook y van a encontrar algo como esto, ¿no? Este ya es un resumen en donde se encuentran justamente lo que acabo de mencionar. Se fijan, aquí está un octavo, ¿sí? Aquí está un cuarto, justo lo que acabamos de ver. Miren, me estoy acercando más. Estamos el diámetro mayor, diámetro de paso, diámetro menor o diámetro de raíz. Tenemos los 60 grados que acabamos de mencionar. Y bueno, en particular, ¿sale? Aquí lo que vemos, ¿sí?, es que este es el perfil tanto para roscas gruesas y roscas unificadas. En este mismo Machinery's Handbook van a encontrar algunos detalles muy importantes que hacen distinción entre una rosca que es externa, como este caso aquí, el achurado está por dentro, quiere decir que es una rosca externa, o el achurado está por arriba, que nos indicaría que este de aquí es la descripción de una rosca interna, ¿no? En este caso, estas dos son para cuando tenemos una rosca en pulgadas, y la descripción la tendríamos también para roscas métricas de la misma manera, rosca externa y rosca interna. Básicamente podrán observar que las similitudes entre una y otra son iguales, o sea, quiere decir que el mismo perfil que tenemos tanto en roscas en pulgadas lo vamos a tener tanto en roscas métricas, ¿no? Bueno, esto se lo pueden consultar en Machinery's Handbook, o bueno, para los alumnos del curso, pues se lo van a encontrar en una hoja de resumen en Moodle, ¿de acuerdo? En donde solamente están este par de imágenes y algunas otras más complementarias, pero es una hoja nada más, ¿ok? Por los dos lados. Bueno, entonces aquí es la hoja de resumen, aquí se las encargo que la verifiquen. Y bueno, aquí ya lo he mencionado, he hablado de rosca gruesa, que es UNC, o rosca fina, que es UNF. La diferencia entre una rosca gruesa y una rosca fina es que en la rosca fina vamos a tener más hilos por pulgada, ¿de acuerdo? Entonces, una rosca fina va a tener más vueltas por pulgada respecto a una rosca gruesa. Ahora, la pregunta, ¿para qué me serviría tener más hilos por pulgada? Bueno, al tener más hilos por pulgada voy a tener una mayor área de sujeción y un tornillo va a poder tener una mayor capacidad de apriete, ¿no? Va a haber ocasiones en donde el espesor de pared o la longitud disponible que tenemos para colocar una rosca es muy pequeña, entonces tenemos o se tiene que optimizar ese espacio metiendo la mayor cantidad de hilos por unidad de longitud. Entonces vamos a tener, así como tenemos rosca fina, tenemos una mayor, como les digo, mayor catálogo, en donde además de fino vamos a tener extra fino y extra fino y algunas roscas especiales, ¿no? Para ello también les recomiendo que consulten el Machinery's Handbook, ¿sí? Ahorita les voy a poner un ejemplo en donde se van a encontrar una tabla como esta, ¿ok?
El Machinery's Handbook es un libro que de verdad se lo recomiendo que lo tengan, ya sea en formato digital o en formato impreso, ¿no? Bueno, ahí se van a encontrar una tabla en donde les muestra las diferencias o la cantidad de posibilidades que hay, por ejemplo, para un tipo de rosca. Estábamos estudiando el rosca de media pulgada y si se fijan, miren, tenemos media pulgada de 12 hilos, de 13 hilos, que es la estándar o la gruesa, y tenemos 20 hilos, que es la fina. También tenemos extra fina, que es de 28 hilos, y si se fijan tenemos algunas especiales, que es de 27, 24, 18, 16, 13 y 12 hilos. Todas esas son especiales y se identifican con una letra S, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar tabulado los rangos que debe de tener el diámetro mayor, el diámetro de paso y el diámetro de raíz para una rosca externa, o el diámetro menor, que viene siendo el equivalente al barreno macho, con el cual se tiene que barrenar antes de meter el machuelo que forma la rosca para el caso de roscas internas. ¿Ok? También tenemos el diámetro de paso y el diámetro mayor. Entonces, en una tabla como esta, que se pueden encontrar en el Machinery's Handbook, pues van a encontrar todos los tamaños que son estándar. Estos no incluye a todos. De hecho, mi experiencia me ha llevado que hay algunas roscas que he tratado de identificar y no se encuentran aquí. ¿Sale? Que incluso son todavía con mayores hilos de los que se encuentran en esta tabla, ¿no? Y pues bueno, pues bueno, van a encontrar información en otros lados, ¿no? Por ejemplo, en el número 6, miren, aquí en el número 6 solamente aparece número 6 por 32 hilos y número 6 por 40 hilos, grueso y fino. Sin embargo, yo he tenido experiencia que me he encontrado estos tornillos, pero con 48 hilos. Entonces, no aparece aquí. Hay más, existen más de los que están aquí, pero esta es una buena aproximación a los tamaños de rosca que se van a encontrar comúnmente. Bueno, otra cuestión que tenemos o que más adelante vamos a analizar tiene que ver con el esfuerzo de tensión que aguanta un tornillo, y para eso requerimos encontrar el área. Para comenzar esto, en principio el área no es una sección circular, ¿vale? Si pudiéramos ver ahorita otra vez el solid, se los voy a colocar otra vez acá. ¿Sí? Voy a quitar el corte de sección y ahora el corte de sección lo voy a hacer en esta cara o paralelo a esta cara. Entonces, si se fijan, ¿sale? El área de sección no es completamente circular. A lo mejor aquí no se está viendo claramente, pero si me regreso, por ejemplo, al área, ¿sí? al caso en donde tenemos múltiples hilos, ¿sí? La sección transversal va a dejar de ser circular. Miren, voy a poner otra vez, me voy a ir a 3 hilos como lo había hecho hace un momento y voy a activar entonces, si se fijan, esta sería el área de sección transversal que tendría un tornillo de 3 hilos. Algo semejante ocurre, ¿sale? Es mucho más notorio en una rosca de múltiples hilos que en una rosca de un hilo. Entonces, es importante que noten que la sección transversal efectiva, la que aguantaría la tensión, que en este caso es esta que se está contorneando con azul, ¿sale? No es meramente una sección circular, ¿sale? Entonces, por lo tanto, se tiene que utilizar el área real efectiva, y para eso existen algunas tablas que se encuentran en su libro, como la 1011 la 10.1 o la 10.2, que en un momento se las voy a colocar para que noten. Perdón, un momento, estoy en eso y voy, tablas, aquí está. Entonces aquí van a ver la tabla 10.1, en donde tomen nota aquí que tenemos el tamaño nominal, el diámetro mayor. Este diámetro es el mayor. Acuérdense que el diámetro mayor era una medida que es un rango, entonces no necesariamente es este valor. Más adelante lo vamos a tomar como un valor fijo, pero recuerden que el diámetro mayor es un rango, ¿no? Acuérdense de la tabla que vimos hace un momento.
vienen los hilos por pulgada, el diámetro de raíz y el área de esfuerzo de tensión. ¿Vale? Entonces, aquí justamente vamos a encontrar el área de sección que va a depender al fin de cuentas del diámetro de raíz de todos. Entonces, para cálculos de la tensión vamos a utilizar esto. Es importante que noten que esta columna de aquí, ¿sí?, implica las roscas gruesas, que es UNC, y estas tres columnas acá representan las roscas finas. Entonces, estos son para medidas en pulgadas, y la 10.2 que vamos a encontrar más adelante representa para roscas métricas. De igual, tenemos tornillo tamaño nominal, vamos a encontrar roscas gruesas y roscas finas, en donde se nos da el paso directo, el diámetro menor y el área de sección transversal efectiva. ¿De acuerdo? Entonces es importante que vayan entendiendo y sabiendo diferenciar de cuándo utilizar una tabla respecto de la otra, cuando tenemos roscas en pulgadas o roscas métricas. Bueno, como les mencioné, existen varios tipos de rosca, no solamente la unificada que tiene este perfil, sino existen además otros perfiles. ¿Sí? Aquí se encuentra la unificada, la que acabamos de ver. Noten que el ángulo entre los planos es 60 grados. Vamos a tener la aguda, vamos a tener la cuadrada, vean el perfil, la trunca, ¿sí?, la acme trunca, ¿sale? Trapezoidal, redonda y la inglesa normalizada. Fíjense que es parecida a la que tenemos acá, pero el ángulo entre los planos son 55 grados. Bueno, aquí doy un tiempo para que intenten ver ustedes dónde hay o dónde se tendrían aplicaciones, ¿no? Claro está, la unificada la van a encontrar en tornillos y en elementos de sujeción por excelencia, ¿sí? Pero la aguda no. Justamente la aguda o su aplicación la tienen en instrumentos de medición. La cuadrada, la trunca, el acme trunca, todas estas tienen su aplicación en transmisión de potencia. O sea, estas las van a encontrar en transmisiones embaladas, por ejemplo, el lucillo en una máquina herramienta, por ejemplo, en un torno, etcétera. ¿Qué particularidad tiene? Que al tener un ángulo diferente al que tenemos acá, se convierte en una rosca mucho más resistente que este. Entonces, permite transmitir una mayor carga axial y permite resistir un mayor torque, ¿no? La trapezoidal, por ejemplo, se utiliza mucho en algunos, la he visto en algunos sistemas de gato, de estos gatos mecánicos para cambiar refacciones de llantas en los carros, o incluso todavía en algo más común y corriente, como a veces en algunas roscas de refrescos o de aguas que están presurizadas. En particular, esta rosca, su trabajo no es en ambas direcciones. Por ejemplo, en la transmisión de potencia es importante que la rosca pueda transmitir la potencia hacia los dos lados, ¿no? En ciertas aplicaciones, pues sabemos que solamente vamos a tener el requisito de transmitir potencia o de tener una resistencia grande solamente en un lado, por ejemplo, al momento de levantar un carro o al momento de tener un refresco o una botella presurizada, pues nos interesa tener solamente la resistencia en un solo lado, ¿no? Las redondas son o tienen su aplicación por ejemplo, las bombillas o las roscas que hay en los focos. También existe en algunos recipientes de plástico, también se llega a ver, ¿no? También noten los ángulos, noten cómo es el paso en la parte de arriba respecto al paso o en el diámetro de paso. Entonces fíjense que con esto ustedes pudieran modelar tentativamente diferentes tipos de roscas en SolidWorks, ¿no? Esto es lo que se van a encontrar en su libro, ¿sí? Vamos a trabajar principalmente estas 4 para transmisión de potencia, y aquí, como les mencioné en clase, requiero que calculen cuál es la proporción respecto al paso de la base del diente. Por ejemplo, el más fácil está no tienen que hacer nada. Me están diciendo que aquí tengo el paso entre 2, que es la base del valle. Quiere decir que desde este punto a este punto, pues va a ser punto 5 por el paso, ¿no?
pero me gustaría que ustedes calcularan el punto de aquí a acá, cuánto es en proporción al paso, cuánto es de aquí a acá, ¿sí? Cuánto es de aquí a acá, ¿sale? En términos del paso, ¿va? Bueno, justamente las notas de la figura, lo que acabo de mencionar, está en esta diapositiva, ya no lo voy a repetir, son las aplicaciones que hay en los diferentes tipos de rosca. Bueno, lo que sigue ahora es ver un poquito de historia, no me voy a detener mucho en esta parte. Aquí les recomendaría que busquen un poco o lean un poco respecto a la historia de las roscas, ¿sí? En general, antes de la guerra, Estados Unidos tenía un tipo de rosca, en el Reino Unido se manejaba otro tipo de rosca, en Canadá se utilizaba otro tipo de rosca. Y justamente en tiempos de la guerra, pues se encontraron o se enfrentaron a este problema en donde al tener en una misma base o en la base de los aliados diferentes normas, pues tenían un problema de que los tornillos no embonaban, ¿no? O sea, cuando alguien le da mantenimiento, no sé, imagínense, personal inglés le da mantenimiento a un avión de los Estados Unidos, pues se daban cuenta que los tornillos no empataban, ¿no? Y a veces las refacciones encontraban problemas. Entonces, en los años de la posguerra, en 1948, llegaron a un acuerdo estas tres naciones y generaron lo que ahora conocemos como la rosca unificada nacional, ¿no? Justamente la que les acabo de presentar, pero bueno, dense el tiempo para leer un poco más, ¿no? Al respecto. Bueno, lo que sigue ahora es identificar que estas roscas tienen una tolerancia. Ya habíamos visto esto hace un momento. Y pues bueno, las roscas se tienen en las roscas unificadas con unidades en pulgadas, vamos a tener tres clases de tolerancias, ¿sí? Tal cual, la uno, 2 y 3, en donde lo uno es la que tiene mayor tolerancia y la 3 es la que tiene menos margen de tolerancia, ¿no? Claro está, el costo está directamente relacionado con estas clases, ¿sí? En general, los tornillos que encontramos, ahora sí que en los centros de distribución de tornillería y eso, por lo general, y sin decir nada, simplemente te venden el 2, que es el término medio, ¿no? Habría que ver si en alguno de estos casos el tornillo es de baja calidad, incluso que termina cayendo en el 1, ¿no? Este, los rangos de estas tolerancias se pueden ver en los archivos que acabo de presentar hace un momento. Voy a volver a abrirlo para que lo vean. Miren, esto de nueva cuenta, Machinedis Handbook. Y aquí y lo vamos a ver. Justamente si nos vamos, por ejemplo, otra vez a la rosca métrica, perdón, a la rosca de media pulgada, pues nos damos cuenta que la rosca de media pulgada de 13 hilos, pues aquí tiene la clase 1, 2 y 3, ¿no? Y para cada una de esas clases le corresponde un rango para cada uno de sus diámetros mayores de paso y menor. Y esto ocurre también para la rosca interna. La diferencia en terminología para que hace o que distingue una rosca interna de una externa es que la externa se identifica con A y la interna se identifica con B. Entonces, estos márgenes en las medidas se traducen en una zona de tolerancia para la rosca de la tuerca y para la rosca del tornillo. Entonces, esta zona azul que estoy mostrándoles con el cursor termina o se termina traduciendo en se traduce geométricamente al variar esos diámetros de raíz, ese diámetro de paso, ¿no? Entonces, como es importante mantener los planos con el ángulo de 60 grados, pues al momento de variar el diámetro, pues esa implicación o esa parte termina implicando una zona principalmente en los valles donde se acumula mayor material, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que noten que las roscas pues tienen un ajuste, o sea, no es una medida cerrada, tiene una tolerancia. Justamente aquí está lo que mencionaba, que A es para identificar una rosca exterior y B es para identificar una rosca interior, ¿no? Las tolerancias para las roscas métricas
¿sí? Se realiza con el sistema ISO, en donde, si se acuerdan, había ciertos ajustes, G, H, F, ¿sí? Y implica, además del tamaño, implica posición, ¿no? Tampoco me voy a detener aquí, yo les recomiendo que lean, ¿sí? Un poco más, pero vamos a tener, no era F, era E, ¿no? Pero bueno, igual hay F también. Entonces las roscas métricas, ¿sí? Tienen también igual tolerancia, que viene en 4, 6 y 8, ¿sí? Las tolerancias de grado 6 debe usarse en tolerancias media, entonces la 6 es la mediana, las menores a 6 se usan en condiciones estrictas, quiere decir que el 4, ¿sí? Es más cerrado, tiene menos holgura respecto al 8, ¿no? El 8 o superiores a 8 son para calidad burda, longitudes de agarre grandes, ¿no? Entonces aquí tenemos las tolerancias para roscas externas, en donde para roscas externas se maneja en minúsculas y para roscas internas se maneja en mayúsculas. Un ejemplo de una tolerancia y de lo que representa está aquí, ¿no? Por ejemplo, la rosca interna, ¿sí? Para empezar, es importante notar que en una rosca métrica siempre vamos a tener un M mayúscula precedente al resto de la información de la rosca. Entonces, en una rosca métrica vamos a encontrar la M, luego el diámetro nominal y luego directamente el paso, todo en milímetros, ¿no? Aquí hay una diferencia respecto a las roscas en pulgadas, en donde lo que nos dan en esta información después de la medida nominal viene siendo el número de hilos por pulgada. O sea, si encontramos 13 no significa que tengamos 13 de paso, significa que vamos a tener 13 hilos por pulgada. Entonces, si dividimos 1 entre 13 para las roscas en pulgadas, pues vamos a encontrar el paso. La diferencia con las roscas métricas es que directamente nos están dando el paso, ¿no? Y pues bueno, aquí la medida de la clase de la rosca ya no es a 1, 2 y 3 como en pulgadas, sino tenemos un mayor grado que nos están dando, ¿sí? La posición, ¿sí? La tolerancia de posición en el diámetro de paso, ¿sí? Y la tolerancia en el diámetro exterior, ¿no? De igual manera, aquí tenemos en el diámetro de la cresta y en el diámetro de paso. Entonces, aquí es importante notar que la tolerancia se va tanto a identificar, o puedes tener una diferencia en tolerancia en el diámetro de paso respecto al diámetro exterior, ¿no? Pero bueno, estas tolerancias también se van a ver manifestadas en las tablas que se pueden encontrar ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre, ahí el Machinery's Handbook, ¿no? Entonces, fíjense, aquí se van a encontrar 6H para una, quiere decir que son para las dos, y entonces habrá que ver en diferencias. Miren, aquí tenemos las clases. Igual, o sea, no nos inventamos las clases ya vienen clasificadas en una tabla, ¿no? Y a menos que ustedes se metan a diseñar un tipo de rosca particular, pues realmente no van a tener necesidad de inventarse estos números, simplemente los deben de tomar en cuenta, ¿no? Si hay alguna rosca en particular con tolerancias muy diferentes, pues entonces habrá que buscar la tabla correspondiente para esas tolerancias. Bueno, el siguiente tema que vamos a ver ahora es el de tornillos de potencia. Bueno, los tornillos de potencia básicamente son empleados para convertir el torque proveniente de un motor o de un accionamiento manual en una fuerza axial que levanta, sube, mueve o desplaza una determinada carga. ¿Vale? Aquí vemos en la imagen tres configuraciones de una posible sistema de tornillo de potencia. En el inciso A podemos ver que la tuerca o el accionamiento es, bueno, en los tres casos es manual, pero la palanca que se ve aquí es en donde se le aplica el torque para lograr un desplazamiento lineal. Entonces, a partir de un movimiento rotatorio, se va a conseguir un movimiento lineal para realizar algún trabajo o levantar o desplazar alguna carga, ¿no? Entonces, en el inciso A se logra ver que el tornillo de potencia tiene incluida
por decir así, el accionamiento del torque. En este caso, la parte o el banquito que se ve en esta zona es el que tiene la rosca interna, y este banco a su vez está anclado al piso. Entonces, al momento de girar el tornillo de potencia, pues esta carga va a subir o va a bajar. ¿De acuerdo? Es muy similar en el inciso B y C, solo que en el caso del B y C el tornillo de potencia está anclado al peso, en el caso del B, o el tornillo de potencia está anclado al piso. En este caso, el tornillo de potencia en el B y C no tienen un giro, y el giro se da solamente de la tuerca que está puesta por este elemento en oscuro, ¿no? Es importante también reconocer aquí la presencia de un valero axial que está representado por un par de puntitos blancos. Voy a hacer un acercamiento de esos puntitos de aquí, en donde su función tiene reducir la fricción, que implicaría el giro de la tuerca o el giro del tornillo que está en contacto con una de las dos partes que están fijas. Esto es, en el caso del inciso A, la tuerca está acoplada, o más bien el tornillo está girando, y al girar pues implicaría un rozamiento de ese giro respecto al peso, que no necesariamente va a girar, sino solamente se requiere trasladar verticalmente, ¿no? Entonces aquí habría una fuerza de fricción y se mete un valero que evita o que reduce esa, esa fuerza de fricción que tendría un torque implicado, ¿no? Entonces aquí el objetivo de este tema es básicamente determinar el torque necesario para levantar un determinado peso. ¿Ok? En aclaración a esta figura, es importante notar que estas tres configuraciones son casos independientes, aunque aquí en la figura están unidas por un peso en común. En realidad las tres configuraciones operan de manera independiente. Esto es, imagínense que este peso está partido en tres y que cada configuración le tiene su propio peso, ¿no? Es importante notar que el torque que acciona ese tornillo de potencia pues implica una resultante que es perpendicular al radio, o es o tiene una distancia perpendicular, sí, al radio, que en este caso es el A, ¿sí? Y el valero se identifica un diámetro como DC. Esta parte se encuentra en la figura C de la diapositiva. Entonces DC es el diámetro del cojinete axial o del valero axial, y A es el brazo de palanca en donde se aplica la fuerza concentrada que generará el torque. Para representar la relación del torque eh, en términos de ese peso que debe de levantar, es necesario hacer un diagrama de cuerpo libre, como se muestra en esta figura. Esta figura, o esta parte azul, voy a hacer un zoom, representa la tuerca, ¿vale? O la rosca de la tuerca, y este elemento diferencial representa un componente o una parte de la rosca del tornillo. Para que este elemento pueda subir a lo largo de esa tuerca, se requiere la acción de una fuerza tangencial Q. Esta fuerza tangencial Q deberá de vencer a un componente o una proporción del peso, ¿sí? La fuerza de fricción, que es el coeficiente de fricción por la fuerza normal, ¿sí? Y además la fuerza normal, bueno, el apoyo de la fuerza normal debido a la base de la rosca de la tuerca. ¿Ok? Entonces, para entender un poquito en dónde se sitúa este elemento de aquí en términos de la tuerca, ¿sí? Les voy a presentar cómo se vería esa tuerca, vaya, digamos que enroscada, ¿no? Un momento, por favor, estoy justamente en eso. Ok, este no es. Un momento, un momento. Ok, aquí está. Entonces, si vemos cómo se vería
la rosca de la tuerca, pues se vería así. Tomen en cuenta que esto, pues bueno, es una sección transversal, entonces si queremos que siga, pues podemos ver que esto va subiendo a lo largo de cada vuelta, ¿verdad? Como lo sería cualquier tuerca. Entonces, al hacer un corte, podemos ubicar ese elemento de esfuerzos sobre la cara superior de un diente de un hilo, o del diente o de la rosca. ¿De acuerdo? Entonces, la fuerza tangencial en este caso llegaría sobre esta cara y haría que este elemento subiera como si fuera una rampa por ese hilo o por la rosca de la tuerca. ¿De acuerdo? Entonces, esto de ahí se puede representar con este diagrama. Entonces, si tomamos en cuenta solamente una vuelta que recorre ese elemento, asumiendo que está posicionado en un diámetro medio, ¿sí? Entonces el diámetro medio está posicionado ese elemento y tomamos en cuenta solamente el recorrido de una vuelta, pues sería el perímetro de ese diámetro, o sea, sería pi por diámetro medio. Entonces, justamente eso es la base. ¿Y cuánto subiría? Subiría un avance L. Hay que recordar que el avance es igual al paso cuando tenemos un solo hilo. ¿De acuerdo? Entonces, ese ángulo que se forma con ese triángulo, pues es el ángulo de avance como lo habíamos visto. Entonces, este ángulo de avance es constante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que podemos desenrollar esa rosca como si fuera un plano inclinado tal cual. Entonces, ese plano inclinado, ¿sí?, presenta dos ángulos en donde las componentes de la normal se tienen que analizar para hacer el análisis de fuerzas. Entonces, en principio, pues podemos ver que la fuerza tangencial siempre va a ser horizontal. El peso siempre va a ser vertical hacia abajo. La normal actúa en la superficie de la cara donde hace contacto ese elemento con la rosca de la tuerca, y la fuerza de fricción siempre se va a oponer en la dirección de movimiento, y esa fuerza de fricción es el coeficiente de fricción por la fuerza normal. ¿De acuerdo? Entonces, les voy a presentar ahora un modelo de SolidWorks en donde se ve esa fuerza o ese hilo completamente desenroscado, por decir así. ¿Ok? Un momento. Ok, aquí está. Entonces, antes de poner la tuerca, voy a poner sin transparencia. Entonces, lo que tenemos aquí, voy a ponerlo así. Esto representa el avance de esa rosca, nomás que aquí la estamos viendo, por decir así, de atrás. Voy a alejarme un poco y girar. Entonces, esta cara representa justamente la cara en donde está haciendo contacto con la tuerca. A ver si lo puedo poner. Si aquí es. Esta cara azul estaría representada por esto. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está desenrollado, y esta inclinación que logramos ver aquí es la debida a el ángulo de avance. Ahora bien, fíjense cómo la normal, si queremos hacer una sumatoria de fuerzas en X y en Y en un plano que pasa por el centroide de ese elemento, de ese elemento del tornillo, ahí no pasa tan al centroide, pero asumimos que pasa por el centroide. Si queremos hacer una sumatoria de fuerzas en X y en Y en este plano, pues fíjense que eh, tenemos que descomponer esta normal que está actuando sobre esta cara, así que actúa en esa cara. Esta normal, si se fijan, voy a poner en este plano, perdón, en el lateral. Si se fijan, esta normal se sale de ese plano. Me voy a girar lentamente, miren. ¿Ya vieron? Entonces, hay que calcular el componente de esta fuerza normal sobre este plano. Y este ángulo que hay aquí, que hay sobre esta y la horizontal, es alfa n. Este ángulo se representa con este diagrama de aquí. ¿Sí? Entonces, este ángulo n, ¿sí?, es el mismo ángulo que está acá, y lo pueden ver. ¿Qué pasaría si este fuera paralelo a esta línea, o a la línea de avance, por decir así? Entonces sería o esta. Cada vez que este se empieza a cerrar más, este también se empieza a cerrar lo mismo. Al momento que esta base sea paralelo con este ángulo va a ser o esta línea va a ser paralela con esta. Entonces, el ángulo que está de apertura, o el ángulo que tiene la inclinación del diente,
pues va a ser justamente el ángulo que hay de la fuerza normal separado a este plano, que viene siendo este ángulo que hay de esta fuerza a este plano. Entonces, el primer componente que hay que hacer es sacar la proyección. Entonces, aquí la fuerza es directamente perpendicular aquí. La componente, por decir así, horizontal está perpendicular a este plano. ¿Sí? Entonces, entre este plano y este hay 90 grados. Quiere decir que la componente vertical sobre este plano justamente es la fuerza normal coseno de alfa n, que es justo lo que tenemos aquí. Y bueno, una vez que tenemos ya estas cuatro fuerzas ahora sí en el mismo plano, podemos hacer un equilibrio de fuerzas en X y fuerzas en Y de la siguiente manera. Bueno, entonces para hacer el desarrollo matemático voy a apoyarme de aquí de este boceto. Un momento. Entonces vamos a ver qué tenemos. Estamos teniendo que tenemos el elemento de esfuerzos. El elemento de esfuerzos voy a utilizar un tamaño un poco más grande y hacia abajo, ¿verdad? Tenemos un elemento del peso perpendicular o tangencialmente horizontal. Vamos a tener un componente de la fuerza en esta dirección. Vamos a tener el coeficiente de fricción. Por la fuerza normal hay que tomar en cuenta que aquí hay un ángulo lambda, y inclinado también vamos a tener el componente ya en el plano de esa fuerza normal, que es n coseno de alfa n. Y bueno, aquí también tenemos un ángulo que es de lambda. Entonces, si hacemos la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, asumiendo horizontal como positivo, pues tenemos que es Q, ¿verdad? Menos la fuerza de fricción N por el coseno de lambda, ¿sí? Menos N coseno de alfa N, ¿sí? Por el seno de lambda, y esto es igual a 0, ¿de acuerdo? Y por otro lado, la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, para arriba positivo, tenemos que es un menos peso, ¿sí? Más n coseno de alfa n por el coseno de lambda, que vendría siendo esta componente de aquí. Voy a ponerla con rojo, esta de aquí, ¿sí? Esta componente, esta de aquí, viene siendo esta componente de aquí. Y de aquí pues tenemos una componente horizontal que viene siendo esta, Fn, por el coseno de lambda, y aquí nos faltaría menos, ¿sí?, Fn por el seno de lambda, y esto es igual a 0. Esta última componente, esta última de aquí, representa la vertical hacia aquí arriba, ¿no? Esta. Ok, entonces de aquí podemos factorizar la fuerza normal n. Entonces tenemos menos W, ¿sí?, más n, que multiplica al coseno de alfa n coseno de lambda, menos f seno de lambda, y esto es igual a 0. Quiere decir entonces que la fuerza normal diferencial viene siendo, pasa el peso sumando a W entre coseno de alfa n coseno de lambda menos f seno de lambda, ¿de acuerdo? Bueno, aquí podemos hacer un arreglo, ¿sí?, matemático. No sé si me conviene ahorita vamos a ver cómo vamos. Bueno, ahorita sí lo dejo. Si se fijan, justo lo que obtuve aquí, W, la fuerza normal, es coseno de alfa n coseno de lambda menos f seno de lambda, justamente es lo que obtuve en esta parte. Entonces
de acá, de esta ecuación, podemos despejar Q, que es la fuerza tangencial, y Q pues termina siendo, sustituyo, aquí puedo incluso despejar N, pero bueno, ahorita lo voy a dejar simplemente así, y paso Q y me quedaría como Fn coseno de lambda más N coseno de alfa n seno de lambda. ¿Ok? Aquí puedo despejar n, y entonces n multiplica a f coseno de lambda más coseno de alfa n seno de lambda. Y esto, nada más, así. Y sustituyo n aquí, entonces q termina siendo w, que multiplica todo esto a f coseno de lambda más coseno de alfa n seno de lambda, que divide a coseno de alfa n coseno de lambda menos f seno de lambda. ¿Ok? Y ya obtuve cuál es la fuerza tangencial y cuál es la fuerza normal. Es importante notar que hasta aquí, ¿sí? Esta fuerza tangencial y esta fuerza normal es diferencial, y claro está, este W representa una carga diferencial también del peso. Si se fijan, W no depende de qué posición esté, Q no depende de qué posición esté, depende de la fuerza de fricción, depende del ángulo del diente y depende del ángulo del avance. Entonces, la sumatoria de todos los pequeños elementos Q, pues terminarán dando esto mismo por el peso total, y lo mismo, la sumatoria de todos los elementos diferenciales de la fuerza normal, pues sería igual a esto mismo, pero ahora por el peso total. ¿De acuerdo? Ahorita voy a poner una pausa. Ok, continuando entonces, ya para encontrar, bueno, esto al fin de cuentas podría representarse como Q, pero ahorita lo que voy a hacer es tratar un poco este valor de Q. Entonces, quedamos que entonces Q, ya como fuerza tangencial total, pues es el peso total, ¿sí? Por esto mismo, ¿no? Al fin de cuentas, F coseno de lambda más coseno de alfa n seno de lambda, y esto se divide entre coseno de alfa n coseno de lambda menos f seno de lambda. Entonces, si multiplico y divido todo por 1 entre coseno de lambda, y acá también 1 entre coseno de lambda, ¿sí? ¿Qué me quedaría? Quedaría algo así. La fuerza tangencial quedaría como W, que multiplica, si se fijan, coseno entre coseno, quedaría F más coseno de alfa n tangente de lambda, y abajo quedaría como coseno de alfa n menos F tangente de lambda. ¿De acuerdo? Y hay que recordar que es lambda. Si se acuerdan, la tangente de lambda era igual a L entre el diámetro medio por pi, o más bien pi por diámetro medio. Eso hay que recordarlo, estaba acá, miren. Entonces, sustituyendo eso, voy a tratar de darle más, más espacio. Un momento, por favor. A ver, más espacio. Qué padre que el pintarrón en la clase así fuera, ¿no? Te acaba y simplemente lo haces más grande. Bueno, entonces quedamos que Q terminará siendo como W, que es el peso total, por F,
más coseno de alfa n, y este tangente es el avance entre pi por dm. Y abajo terminaría siendo coseno de alfa n menos f por L por pi de n. ¿De acuerdo? Entonces de aquí podemos hacer también el factor común, que es multiplicar arriba y por abajo, bueno, pi de m arriba y también abajo, pi por dm. Acuérdense que esto es una suma. Entonces, esto me quedaría como Q igual a W, que multiplica a pi por el coeficiente de fricción de m más L coseno de alfa n, y en el denominador me quedaría pi por dm coseno de alfa n menos f por el avance. ¿Ok? Ahora, este de aquí es la fuerza tangencial. Si quisiera encontrar el torque, acuérdense que la fuerza tangencial iba así, Q, y este de aquí viene siendo dm. No, del centro. Quiere decir que del centro para acá es dm medios. Entonces, el torque es igual a Q por dm medios. Entonces, si pongo el torque igual a Q por dm medios, entonces aquí me hace falta un dm entre 2. ¿Sale? Y podemos corroborar esta ecuación con lo que tenemos acá. Aquí justamente sabemos que el torque es W por dm medios, que multiplica a pi por el coeficiente de fricción de m medios más L coseno de alfa n, y abajo queda el 2 que ya habíamos dicho, pi por dm coseno de alfa n menos f por L. Entonces, de esta manera podemos corroborar esta ecuación de aquí, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué pasaría? Esta ecuación solamente es válida para la subida. ¿Qué pasaría si ahora quisiera encontrar la ecuación para la bajada? ¿Cómo sería o cómo cambiaría el diagrama de cuerpo libre? Bueno, si quisiera hacer el diagrama de cuerpo libre ahora para la bajada, tendría que ser algo así. Esto ya no lo voy a hacer en este video, ¿no? Entonces tenemos aquí el cubo, en el otro no lo dibujé, pero ahora la fuerza tangencial es horizontal, pero ahora es hacia la izquierda, Q. Siempre se opone al movimiento, aquí sería F, el coeficiente de fricción, por la normal, hacia abajo sigue estando el peso, y igual la fuerza o la componente en el plano de la fuerza normal, pues sería N coseno de alfa n. Si repiten este procedimiento, aquí entre esta y esta hay un lambda, y aquí este ángulo también es un lambda. ¿De acuerdo? Bueno, aquí la dibujé, esta última la dibujé muy mal, este es un lambda. Entonces, si repiten este procedimiento con este diagrama de cuerpo libre, ahora lo que vamos a obtener es el torque de bajada. Es importante mencionar que esta ecuación que obtuve aquí, esta ecuación que se obtuvo aquí, es de subida. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué pasaría si quiero meterle si se le quiere adicionar el torque? ¿Sí? El torque ahora del valero, ¿no? Si se acuerdan, lo voy a poner un poco más para acá. Si se acuerdan, el valero, ¿sí? Estaba representado por unos puntitos, así, ¿no? En donde este era DC, ¿no? Entonces, en este caso, el valero es axial, quiere decir que el torque debido a la fricción del valero, pues vendría siendo la fuerza, el peso, que es la normal, por el coeficiente de fricción del valero, ¿sí? Multiplicado por el diámetro, ¿no? Por el radio, que sería DC entre 2, ¿no? Entonces recuerden que aquí, bueno, lo estoy sacando un poco medio extraño, pero esto es un giro.
Entonces el torque está representado por esto. ¿Quién equilibra? Pues una fuerza tangencial, que esta fuerza tangencial o es una fuerza de fricción, se representa por el coeficiente de fricción por la normal, que es el peso, ¿no? Entonces justamente aquí el coeficiente de fricción, para distinguirlo del coeficiente de fricción de la rosca, se le pone un subíndice C. ¿De acuerdo? Aquí ya no quedó tan bien. Voy a borrarlo, voy a dibujarlo otra vez para que se vea. Esto es Fc por el peso. Entonces esta es la fuerza tangencial debido a la fricción, y para sacar el torque que equilibra ese torque, pues es el radio de ese cojinete, que es de C entre 2. Entonces ese torque que le va a costar subir o bajar siempre se va a sumar. Entonces aquí tenemos tal cual el peso por dc por fc entre 2, y esto es justamente lo que tenemos en nuestra siguiente diapositiva. ¿Ok? Aquí tenemos tal cual la ecuación que ya habíamos sacado. Ahora me voy a hacerlo aquí para que tratar que se vean los dos. Ahí está. Entonces justamente aquí se ve lo que ya habíamos obtenido, y este de aquí pues es el torque debido a ese cojinete que evita la fricción de la tuerca o del giro del tornillo. ¿De acuerdo? Fc dc entre 2. ¿De acuerdo? Ahora aquí se presenta ya el resultado del torque cuando es de bajada. Entonces esta ecuación representa el torque de subida y representa el torque de bajada. Ustedes pueden hacer el ejercicio de tomando en cuenta el diagrama cuerpo libre que acabo de explicar y ver cómo dan estos signos, cómo es que dan los signos invertido. ¿De acuerdo? Voy a poner una pausa por ahora. Es importante notar que este alfa n depende del perfil de la rosca que se esté trabajando también. Entonces si tenemos, aquí hay que acordar lo anterior, este alfa n depende de este alfa. Ahora que va a haber una pequeña diferencia entre el alfa n y el alfa que está en nuestros cortes de sección de los diferentes tipos de rosca. ¿De acuerdo? Entonces ahorita justamente el siguiente paso, después de encontrar la ecuación del torque, es ver ahora la relación entre el ángulo alfa n y un ángulo alfa, que es el que está en los perfiles de rosca, ¿sí? Aquí justamente se habla de eso. Alfa tendrá un valor de 30, por ejemplo, en la rosca UN. ¿De dónde sale eso? Pues eso sale del perfil. No voy a tratar de ir rápido. Aquí hay que recordar justamente esta inclinación son 30 grados, ¿no? Entonces ese alfa, por ejemplo, para una rosca acme sería 14.5, o para la acme corta también 14.5. En el caso de la cuadrada sería alfa igual a 0, o en el caso de la cuadrada modificada alfa sería 5. ¿De acuerdo? Porque fíjense, es el ángulo solamente de una de las caras, no el ángulo entre cara y cara. Entonces por eso es la mitad y por eso es 14.5. Entonces justamente lo que sigue ahora es explicar esa diferencia entre el alfa y el alfa n, que justamente se encuentra en esta diapositiva. Y bueno, esta diferencia radica en cómo se hace el corte de la hélice de la rosca de la tuerca. Entonces aquí, haciendo un acercamiento a esta imagen, podemos notar que hay dos cortes: el corte de sección AA, que es a lo largo del eje del tornillo, y el corte de sección BB, que es en una dirección justamente del ángulo de avance. Entonces el ángulo alfa n es el que se utilizó, si lo recuerdan, para el desarrollo de las ecuaciones de torque, y ese viene de un corte de sección BB. Entonces este ángulo, si lo recuerdan, fue el que se utilizó justamente para hacer el diagrama de cuerpo libre, para hacer la proyección y para obtener la ecuación de torque, y es justamente el ángulo que se encuentra en las ecuaciones de torque que se acaban de demostrar hace un momento, estas dos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿en dónde está esta sección? Esta información o este corte de sección AA es el que se encuentra en los cortes de sección
o en los información de los perfiles que vienen para los diferentes tipos de rosca. ¿Cuáles? Estos de acá, los que ya había mostrado hace un momento, ¿no? Estos de aquí. Estos son cortes de sección a lo largo del eje del tornillo y entonces el ángulo que me está mostrando justamente es alfa, ¿de acuerdo? Me regreso a la diapositiva en la que estábamos y por lo tanto se requiere encontrar una relación entre este ángulo alfa y el ángulo alfa n. La demostración matemática es así. Bueno, tomando primero la sección o el corte de sección BB en esta zona, ¿sí? Voy a intentar hacer un zoom a ver si puedo dibujar así. ¿Sí? Vamos a hacer un triángulo aquí, en donde vamos a mostrar la vertical de esta manera, así, vertical. Esta es vertical. Esta línea de aquí es perpendicular a esta y aquí tenemos un triángulo, ¿sale? Entonces este triángulo sale justamente el ángulo que hay aquí, es el ángulo alfa, digo, lambda. Entonces voy a hacer un zoom o un triángulo un poco más grande de esta manera. Esta es la parte vertical, esta es la parte perpendicular y aquí teníamos un ángulo lambda. Aquí son 90 grados, ¿sale? Entonces esta parte de aquí o esta altura de aquí es justamente la hipotenusa y es justamente la altura que está acá. Entonces, ¿cómo lo podemos demostrar? Sabemos que esta tiene una distancia b. Entonces, el coseno de lambda es igual al adyacente entre la hipotenusa. El adyacente es b y la hipotenusa es justamente esta distancia que quiero encontrar, x. Aquí. Entonces, x. Entonces x viene siendo como b coseno de lambda, que es justo lo que tengo aquí. ¿Sale? Ahora de aquí, la tangente de alfa, de aquí, es igual al opuesto, que es b entre coseno de lambda entre el adyacente, que es h. Entonces esto termina siendo igual a b entre h por coseno de lambda. Ahora, de este triángulo se sabe que la tangente, aquí está, justo hasta aquí, la tangente de alfa n es igual al opuesto entre el adyacente, que es b entre h. Entonces b entre h termina siendo, o la tangente de alfa termina siendo igual a la tangente de alfa n entre el coseno de lambda. Por lo tanto, la tangente de alfa n es igual a la tangente de alfa por el coseno del ángulo de avance. Justamente esta ecuación que está aquí, es lo que obtuvimos de este lado, ¿no? Hay que recordar entonces o contextualizar que alfa n es la ecuación que va en la ecuación de torque, es el ángulo que va en la ecuación de torque. Alfa, sin subíndice, es lo que se lee de los perfiles de rosca y L es el ángulo de avance. Ahora bien, respecto a los coeficientes de fricción, sí es importante notar que si estamos utilizando un rodamiento de bolas o de rodillos o de agujas en donde el coeficiente de fricción es muy bajo, entonces podemos asumir que el segundo término se terminaría despreciando. Acuérdense que este término, el segundo término, representa el torque debido a la fricción en el valero. Entonces, si estamos utilizando, por decir así, un buen rodamiento con baja fricción, pues entonces este término puede despreciarse. Ahora bien, si en esta zona está habiendo una fricción considerable, porque no estamos utilizando un valero, sino está habiendo un rozamiento entre las caras, o se tiene un buje, o se tiene alguna alternativa en donde la fricción no es despreciable, pues entonces hay que considerar dos cuestiones. Una, tanto la fricción dinámica como el coeficiente de fricción dinámico como el coeficiente de fricción estático. ¿Sale? Por lo general, los valores que se dan
son los coeficientes de fricción dinámicos, tanto para el collarín o el valero como para el coeficiente de fricción entre el tornillo y la tuerca, ¿no? Ahí los valores van entre 0.08 y 0.2, llegando hasta valores cerca de los punto 4, ¿no? Bueno, aquí la regla de dedo es que estos valores entre 0.08 y 0.20 se consideran si el material es de acero y hay lubricación. Pero claro está, si no hay lubricación, pues este coeficiente de fricción va a subir. Y como una regla de dedo general, podemos asumir que el coeficiente de fricción estático es 1/3 más alto que el dinámico. Quiere decir que si tuviéramos un coeficiente de fricción dinámico, solamente para encontrar el estático bastaría de multiplicar ese coeficiente dinámico por 1.333, ¿de acuerdo? Y con eso encontraríamos el coeficiente de fricción estático. Ahora bien, ¿para qué me serviría encontrar ese coeficiente de fricción estático? Estas ecuaciones, tanto de subida como de bajada, funcionan con los coeficientes de fricción estático o dinámico. Si aquí se mete el coeficiente de fricción estático entre el tornillo y la tuerca y el coeficiente de fricción estático del valero o del collarín o del buje, entonces el torque que me va a dar como resultado es el torque que requiere para arrancar, ¿sí?, el movimiento de subida. O sea, quiere decir que sería el torque necesario para comenzar a subir la masa o el peso W, ¿sale? De igual forma, si aquí se meten los coeficientes de fricción estáticos, pues sería el torque requerido para comenzar a bajar la masa a partir del reposo. Si en los dos casos se mete el coeficiente de fricción dinámico, pues entonces los torques correspondientes serán los torques necesarios para mantener en movimiento, ya sea de subida o de bajada, la masa que se transmite, o sea, que termina representado por un peso, ¿no? Entonces, tendríamos aquí 4 posibilidades: arranque de subida o manteniendo de subida, arranque de bajada o manteniendo de bajada el torque. Si hacen o si observamos las ecuaciones, o si ustedes llegan a hacer un ejercicio, se darán cuenta, ¿sí?, que el torque mayor justamente ocurre, o la mayor demanda de torque justamente va a ocurrir al arranque, al momento de subir, ¿sale? Y es evidente, dado que de entrada el denominador, ¿sale?, va a ser más pequeño, nos va a dar un torque mayor. Aquí el denominador va a ser más grande, entonces nos va a dar un torque menor. Sin mencionar que esta parte pues se está restando. Entonces, la condición más crítica para un motor que va a trabajar con un tornillo de potencia justamente es el arranque y cuando se tiene que elevar esa carga. Bueno, ahora vamos a ver los conceptos de recorrido libre y de autobloqueo. ¿Qué es un tornillo con autobloqueo? En resumidas cuentas, el autobloqueo es cuando, sin la necesidad de aplicar un torque externo, la tuerca o el tornillo se desplazan por sí mismos. Imagínense que tienen un tornillo muy largo y en él tienen una tuerca enroscada. Si sueltan la tuerca o la dejan de sostener y no se mueve, o sea, no hay un recorrido por sí solo, estamos hablando de que ese par de tornillo y tuerca tienen un autobloqueo, ¿sale? Si al momento de soltar la tuerca esta empieza a girar por sí mismo y baja, entonces hablamos de que ese tornillo tiene un recorrido libre, ¿sale? Que sería el mismo caso si ahora se detiene la tuerca y se libera el tornillo. En este caso el tornillo empezaría a girar por sí mismo hacia abajo. Entonces, esto ocurre justamente cuando el coeficiente de fricción es muy bajo, ¿sale? Entonces, en este caso, la ecuación que describe el descenso de la masa justamente es esta de acá. Y para que se mantenga en autobloqueo, la ecuación debe ser, o el torque debe ser positivo. Entonces, si descartamos, por ahora, descartamos la fricción en el coeficiente, en el valero, o sea, decimos que el coeficiente de fricción en el valero es tan bajo que esto se descarta,
pues entonces la única restricción de que esto fuera positivo es que este término fuera igual, ¿no? Entonces aquí, al fin de cuentas voy a hacer una pequeña demostración, es muy rápida. Entonces, para que este torque sea positivo, pues entonces eso implica que pi por f por dm sea mayor, ¿sí?, que L coseno de alfa n. Entonces, tomando en cuenta esto, podemos encontrar cuál sería el coeficiente de fricción o cuál sería el coeficiente mínimo de fricción para tener un autobloqueo. Y eso implicaría que el coeficiente de fricción debe ser mayor que L coseno de alfa n entre pi por dm. Y esto de aquí, ¿sí?, justamente es lo que tenemos en nuestra primera ecuación. ¿Ok? L coseno de alfa n. Aquí hablamos de que es igual, que es mayor o igual, porque justamente el igual es el límite, ¿no? Entonces, este de aquí nos dice, o sea, ¿cómo saber si tiene autobloqueo? En realidad no estamos calculando el factor de fricción. Calcular un factor de fricción es complicado. Sin embargo, podemos conocer, o por lo regular se conoce el coeficiente de fricción estático, ¿sí? Y si este coeficiente de fricción estático al momento de hacer estas cuentas es mayor que este coeficiente calculado, ¿sí?, significa que tendríamos un autobloqueo. Dicho de otras maneras, imagínense que tenemos un coeficiente de fricción, por decir así, estático, digamos de 0.35, ¿sale? Eso es el coeficiente de fricción que se tiene debido a los materiales y a las condiciones de lubricación de nuestra tuerca tornillo. Si al momento de calcular estos valores de avance, alfa n, ¿sí?, y el diámetro medio, este cálculo nos da que es, por decir así, 0.25, o sea, este cálculo nos da que es 0.25, ¿sale? Calculado de aquí directo, y teníamos por otro lado que el coeficiente de fricción estático termina siendo 0.35, pues quiere decir que el coeficiente de fricción es mayor a y por lo tanto se tiene autobloqueo, ¿no? Sin embargo, si tuviéramos un coeficiente de fricción, por ejemplo, de 0.20, este es el real que se tiene entre el tornillo y la tuerca, igual que pues entonces aquí necesitaríamos al menos 0.25 de coeficiente de fricción para mantener autobloqueo. ¿Por qué no es autobloqueo? Porque el coeficiente de fricción estático real es 0.20 menor a ¿sale? Ahora bien, aquí viene un detalle de su libro, ¿sale? Esta primera ecuación es la primera que se muestra. Sin embargo, así completamente arbitrario, descarta por completo el factor, el coeficiente de fricción en el valero. Sin embargo, si no lo queremos tomar en cuenta, me tomé la libertad de desarrollar esas dos ecuaciones, ¿sí?, las dos ecuaciones adicionales que están aquí, ¿sale? Y en este caso, en términos del otro, ¿sale?, se encontró cómo debe ser el coeficiente de fricción del valero, o sea, el mínimo del valero, tomando en cuenta las mismas condiciones que acá, más el coeficiente de fricción de la rosca, ¿sale? O despejando el coeficiente de fricción de la rosca, ¿sale?, cómo debe de ser el coeficiente de fricción en el valero. ¿Para qué me van a servir estas dos ecuaciones? Bueno, aquí, en tentativa, si conozco uno, puedo determinar el coeficiente de fricción estático mínimo del otro para lograr un autobloqueo. Estas dos ecuaciones, ¿cómo se obtuvieron? Estas dos ecuaciones se obtuvieron, ¿sí?, haciendo este término positivo, pero incluyendo este término de acá. Entonces, se los dejo de tarea la demostración de estas dos ecuaciones si así lo desean. Entonces, recapitulando, este es el coeficiente de fricción mínimo que se debe tener, asumiendo que el coeficiente de fricción en el valero es despreciable, ¿sí? Este es el coeficiente de fricción entre tornillo y tuerca. Ahora aquí, este es el coeficiente de fricción en el valero mínimo, ¿sí?, asumiendo los mismos datos de acá, ¿sí?, o la misma información de más el coeficiente de fricción
tornillo y tuerca, o encontrar el mínimo entre tornillo y tuerca dependiendo de las mismas variables, incluyendo ahora el factor o el coeficiente de fricción ahora en el valero o en el cojinete. ¿Sale? Ok, justamente es lo que estoy diciendo. Es importante que aunque tengamos un caso de autobloqueo, al momento de tener vibraciones, el tornillo seguramente va a adoptar un comportamiento de recorrido libre. Esto es, por sí solo no va a bajar, pero al momento de que vibra, las vibraciones van a lograr o van a ocasionar un desprendimiento en esos contactos y la holgura y el juego entre la holgura va a hacer que la tuerca se desprenda, vibre y gire. De hecho, esto es un ejercicio clásico en donde pues se saben que justamente los tornillos y las tuercas se suelen aflojar con vibraciones. Bueno, el siguiente concepto que vamos a trabajar es la eficiencia. ¿Ok? Bueno, en principio, la eficiencia es qué tanta energía de la fuente motriz del o que alimenta el tornillo o que genera el torque que mueva el tornillo se convierte en el cambio o en la energía potencial de la masa al subir, ¿no? Entonces, curiosamente en su libro trabajan o toman en cuenta este término sin incluir la fricción en el valero. Sin embargo, al momento de resolver los problemas se les preguntan la eficiencia tomando en cuenta la fricción en el valero, ¿no? Y esta ecuación pues no la tiene. Entonces voy a trabajar en unos momentos en una ecuación, en una manera de cómo calcular la eficiencia, considerando también la fricción en el valero. Bueno, antes de eso vamos a analizar un poco cómo sería el comportamiento, cómo es el comportamiento considerando solamente la fricción en el tornillo. Y como lo podemos ver en esta gráfica, ¿sí? La eficiencia tiene un comportamiento en donde entre más coeficiente de fricción tengamos, menor eficiencia vamos a tener. Y por otro lado, también la eficiencia depende del ángulo de hélice o el ángulo de avance, en donde en el eje X tenemos el ángulo de avance y tenemos graficado desde 0 hasta 90 grados. ¿Sí? Si tenemos un ángulo de avance de 0 grados, implicaría una curva horizontal completamente en donde pues por más vueltas que le des, la masa nunca va a subir. ¿Sí? Y por otro lado, el 90 grados representaría el caso en donde al estar girando, en lugar de subir, se desplaza para la izquierda, ¿sale? O estrictamente se enterraría en sí mismo la rosca, ¿no? Entonces, en un ángulo de avance de 0 o de 90 grados, pues nuestra eficiencia va a ser 0. Entonces, cuando nos acerquemos a estos puntos, nuestra eficiencia va a tender a 0. Entonces, a medida que también bajemos nuestro coeficiente de fricción, pues vamos a tener más eficiencia y a medida que lo aumentemos vamos a tener menor eficiencia. Entonces podemos ver que en el rango de los más o menos 20 grados de ángulo de avance hasta un aproximado de 70 grados de ángulo de avance, pues tenemos un buen rango de eficiencia considerando poca fricción, ¿no? Y a medida que nos vamos o que nos vamos bajando o va aumentando el coeficiente de fricción, pues tenemos que la máxima eficiencia la vamos a tener pues alrededor de entre los 30 y los 50 grados de ángulo de avance, ¿de acuerdo? Justamente eso que expliqué ahorita pues se encuentra en estas observaciones y ahora vamos a ir a tratar estas ecuaciones. La forma que yo les propongo para encontrar la eficiencia es la siguiente, fíjense bien, y no va a ser a partir de energía potencial, la voy a calcular a partir de el torque. Entonces, si tenemos el torque, ojo, esto va a aplicar solamente para subida. Entonces, este es el torque, en la ecuación del torque, considerando tanto fricción en la rosca y tuerca del tornillo y tuerca
como también en el cojinete o en el valero axial, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí podemos considerar un caso, ¿sí? Un caso ideal. ¿Cuál sería ese caso ideal? El caso ideal sería cuando nuestra fricción, tanto en la rosca del tornillo como en la del cojinete o la del valero, fuera cero. Entonces, fíjense bien, la eficiencia la voy a plantear de esta manera. La eficiencia es el torque ideal, que es cuando la fricción es cero, y en este caso, voy a poner aquí la línea, y tenemos que es WdM, ¿sí? Por el término de torque sin eficiencia. O sea, este término se elimina y quedaría L coseno de alfa n, ¿de acuerdo? Entre dos veces pi por dm coseno de alfa n. Este término de aquí se eliminaría. Esto sería el torque mínimo que pudiera tener considerando una fricción cero, ¿de acuerdo? Y abajo escribimos tal cual el torque considerando cualquier condición de operación. Y esto multiplica a pi por f. Ay, esto quedó un poco mal. F dm más L coseno de alfa n. Todo esto entre 2 por pi dm coseno de alfa n menos f por L. Y esto más el término del valero axial, ¿verdad? Ahí está. Entonces, si trabajamos un poquito más esto, si trabajamos un poquito más, este es el torque ideal y este es el torque actual, ¿sale? El caso ideal es cuando este tiende a ser este. Y en este caso, la eficiencia se aproximaría a 1, ¿sale? Si tenemos mucha fricción, tanto en la rosca del tornillo como en el valero, pues entonces este término va a crecer y por lo tanto la eficiencia va a tender a ser mucho menor que 1. ¿De acuerdo? Entonces, este es el método que yo les propongo para, para obtener la eficiencia considerando las dos fricciones. De hecho, es posible llegar de aquí a esta ecuación de acá, a esta ecuación de aquí. Esta ecuación el libro la desarrolla considerando o ignorando la fricción en el valero. Entonces, si se hace eso, ¿ok? Para llegar, o sea, yo les digo, ténganlo aquí, al fin de cuentas la eficiencia la pueden obtener a partir de la programación de los torques, considerando una fricción cero y considerando las fricciones actuales. Entonces yo lo que les diría es, si quieren obtener o demostrar la ecuación que menciona su libro, pues en principio el libro, ¿sale? Esto es solamente para el libro, ya, o sea, ahorita ustedes déjenlo tal cual estas dos para eficiencia, pero ahora si quieren hacer el ejercicio de obtener la eficiencia que muestra el libro, pues en primera instancia hay que eliminar este término, ¿sale? ¿Por qué hay que eliminar este término? Porque nos están diciendo que la fricción en el cojinete es cero, entonces este término pela. Entonces, si este término pela, pues ya podemos ver que la eficiencia pues deja de ser función del peso, ¿sí? Ya no se toma en cuenta esto, ¿sí? Porque tenemos aquí la ley de la tortilla, podemos eliminarlo y a partir de aquí podemos desarrollar estos dos términos para llegar al otro, ¿sale? Ahorita voy a poner una pausa y a ver si ahorita lo puedo demostrar y ya solamente les presentaría el desarrollo. Ya no lo haría en vivo porque es un poquito largo llegar de aquí a la ecuación que muestra su libro.
Bueno, voy a tratar de hacer el desarrollo, vamos a ver cómo me va. Entonces, la eficiencia aquí, lo primero que hay que hacer es la ley de la tortilla, entonces tendríamos L coseno de alfa n, que es este término, que multiplica a este término de acá abajo, que es pi por dm coseno de alfa n menos fl. ¿Sí? ¿Y abajo qué queda? Y abajo queda pi por dm coseno de alfa n, que viene siendo este término de acá, que multiplica a pi por f dm más L coseno de alfa n. ¿Sale? Ah, de hecho salió creo que más rápido de lo que esperaba. Miren, el coseno de alfa n, voy a ponerlo con rojo, se elimina con este coseno de alfa n. Entonces, a ver de entrada, termina en L, que multiplica a pi por dm coseno de alfa n menos fl entre pi por dm, que multiplica a pi por f dm más L coseno de alfa n. ¿Sale? Entonces vamos a ver cómo si se parece esa ecuación que obtuvimos acá con esto de aquí. L pi por dm coseno de alfa n menos f de L, justamente está acá, pi por dm que multiplica a f pi dm más L coseno de alfa n, tal cual. Entonces, si se fijan, ¿sale? Si se fijan, en su libro está considerando la eficiencia tomando en cuenta que no hay fricción en el valero, ¿sale? Si consideramos que hay fricción en el valero, pues tenemos que tomar todo esto entre todo esto, ¿de acuerdo? Ojo con eso, chequen de dónde salió las ecuaciones y pues bueno, de todas maneras esta parte la vamos a ver muy aplicada al momento de resolver los problemas. Bueno, ya para terminar el tema, vamos a ver una variación respecto a los tornillos de potencia en donde se tiene una configuración como esta. Se tiene una rosca, ¿sí? Con una determinada geometría, no sabría ahorita decirles qué tipo de geometría es, ¿sí? Por lo regular es una que tiene que ver con un contacto rodante, ¿no? A lo mejor aquí tenemos un tipo de rosca que es más circular, ¿vale? Más allá de la trapezoidal o de la cuadrada o de bueno, trapezoidal es la ACME. Entonces estos de aquí se llaman tornillos de potencia embaladas. Si los googlean van a encontrar muchas imágenes de respecto a esto, ¿no? Entonces aquí la situación es que se juega a partir de, miren, aquí esta imagen es la que más me gusta, se juega a partir de una fricción rodante. O sea, en los casos anteriores, ¿sí? Lo que habíamos visto es que, pues bueno, el contacto se da entre las caras de un tornillo y una tuerca, ¿no? Un elemento que sirve como tuerca. En este caso, la tuerca ya no tiene caras fijas, ya no tiene planos. Tiene un trayecto de pequeños balincitos en donde aquí la fricción ya no se vuelve ya se vuelve de rodamiento, ¿no? Entonces aquí fíjense como ventajas y desventajas. En este caso la fricción de deslizamiento entre el tornillo y los hilos de las tuercas han sido reemplazadas por un contacto rodante, ¿sí? Entre las bolas de la tuerca y las ranuras del tornillo que están aquí, ¿de acuerdo? Es claro que esta clase de transmisión reduce la fricción drásticamente. O sea, un caso como este, ¿sí? Podría analizarse de esta manera, ¿sí? En donde esta fricción bajaría dramáticamente, ¿no? Habría que modelar un poco más esta ecuación porque allá se tiene un contacto puntual entre una esfera y una superficie en donde seguramente tendrían que tomarse en cuenta algunas cuestiones de contactos de Hertz, ¿no? Pero bueno,
Si se reduce la fricción drásticamente, vamos a tener eficiencias mayores del 90%. Este clase de transmisión siempre va a ser un recorrido libre, ¿no? Cuando hablamos de que es reversible, significa que puede funcionar de muchas maneras. Si yo conecto el espárrago con un motor, al momento de girar el motor, pues lo que se desplaza es la tuerca, ¿no? O el motor de alguna manera puede estar conectado a la tuerca y al momento de girar la tuerca, lo que se desplaza es el espárrago, ¿no? Eso significa que puede ser reversible, ¿no? Y al tener poca fricción y tener múltiples contactos, pues estamos aumentando la capacidad de transmitir la carga, ¿no? Como aspectos negativos, sí, podemos tener problemas de pandeo y velocidad crítica. O sea, ahorita voy a hablar un poco más del pandeo, pero el pandeo tenía que ver con la cuestión de columnas. De hecho, esto se estudia en columnas, en sólidos deformables. Si recuerdan, voy a hacer un diagrama más o menos simple. Si se acuerdan, cuando tenían está el soporte y teníamos una columna o una barra, ¿sale? Y se le aplicaba una fuerza P, incluso centrada, ¿sale? Esta columna, antes de fallar por compresión, termina siendo inestable. O sea, entre más delgada es, o sea, voy a hacer el ejemplo en donde imagínense que esta es muy delgadita, ¿sí? Y se le aplica una fuerza P, pues entonces lo que va a suceder es que antes de que esto falle, se deforme plásticamente, el primer comportamiento que vamos a tener es justamente un pandeamiento, ¿no? O sea, que la barra se pandee. Entonces, un pandeamiento implica que el espárrago tenga zonas de compresión y de tensión, que no se respete la geometría, que haya un contacto irregular y pues bueno, eso implica desgaste, ¿no? Entonces hablamos aquí de la cuestión del pandeo y bueno, de la velocidad crítica, ¿no? Estos suelen ser muy rápidos, muy rápidos, pero estas bolitas tienen un cierto limitante, ¿no? Incluso si esta se te llega a salir, las bolitas se te salen y armarlo es un problema serio, ¿no? Aquí la lubricación es obligatoria, ¿sí? De lo contrario se pierde bastante la eficiencia, ¿sí? Y claro está, esta clase de correderas representan un mayor costo respecto a cualquier otra alternativa de tornillos de potencia. Bueno, ya nomás para recargar un poco la cuestión del pandeo, les presento estos dos casos. Los dos son una prensa, nada más que están dispuestos en una configuración un tanto diferente. Esta configuración va a resultar como en un caso un requisito de una estructura mucho más robusta y en el otro caso un requisito de una estructura muchísimo más ligera. ¿De acuerdo? Entonces fíjense bien, aquí voy a poner justamente, voy a tratar aquí de hacer unas anotaciones a ver si no me causa mucho problema esto. A ver un momento. Ahí está, sí. Entonces, bien. Entonces fíjense bien. El primer caso, ¿sí? Obviamente el motor gira. El motor gira. Y esto implica que los dos espárragos tienen un tornillo de potencia y entonces lo que va a suceder es que baja, ¿cierto? Y se comprime el material. Entonces aquí en el material se está comprimiendo. ¿Para qué comprimir? Literalmente así, se oye un poco raro, pero aquí ya llegó el punto de material. Para que esto siga comprimiendo, o sea, llegó a tocar, ya hubo un toque aquí. Entonces esto implica que a partir de este punto que toca, estoy mandando rosca de aquí a acá. Y estoy mandando rosca, perdón, y estoy mandando rosca de aquí a acá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué implica? Esto implica que la parte de abajo está a tensión, esta parte, esta zona de la rosca está a tensión,
Pero esta zona de acá está a compresión. Aquí tenemos compresión. Esta parte se está comprimiendo. ¿Por qué? Pues fíjense bien, mandé rosca de acá hacia acá. Entonces, esta rosca queda a tensión, esto se está comprimiendo, pero esto está a compresión. Si esto está a compresión, eso implica que esta estructura y esta estructura deben de soportar la tensión que implica esta compresión, porque esto al momento de comprimirse va a intentar alargar la estructura. Entonces, esto necesita ser robusto, ¿no? ¿Sí queda claro? Al momento de que esto está en compresión, estos soportes de aquí implicaría que hubiera un pandeo. Entonces este pandeo implicaría un menor una menor vida, mal funcionamiento respecto al tornillo de potencia, y obviamente requiere una estructura mucho más robusta que termina generando un mayor costo, ¿no? En este caso, ¿sí? La forma en cómo está montado los cojinetes implica igual que al momento de que el motor gira, este baja, comprime el material, se está comprimiendo, y de igual manera manda la rosca de aquí hacia acá y manda la rosca de aquí hacia acá, ¿verdad? Entonces esto queda en tensión, esto queda en tensión. Sin embargo, aquí, en lugar de requerir un soporte, de alguna manera esta zona, aquí en esta zona, permite que este espárrago, al momento de mandar rosca para acá, este espárrago tenga un cierto deslizamiento, ¿sale? O sea, no está montado aquí. Esto al aumento, pues, va a aumentar literalmente su longitud, ¿sale? Y esto implicaría que hubiera un deslizamiento entre esta zona y el valero. De alguna manera permite transmitir torque y además permite deslizarse. Eso se puede hacer, por ejemplo, en donde se tiene una, digamos, una sección hexagonal, ¿no? Permite transmitir torque, pero hay un cierto deslizamiento. Entonces, esta zona ya no hay compresión. Y al momento de evitar la compresión en esta zona, vamos a liberar el requisito de tener una estructura rígida. Por lo tanto, esta estructura es mucho más simple. Donde se está trabajando solamente hay tensión aquí y compresión en esta zona, pero esta zona ya no hay compresión y por lo tanto la estructura no tiene el requisito de ser robusta. Entonces, fíjense bien, esto tiene como objeto simplemente mostrarles que dependiendo en dónde pongamos estos cojinetes de aquí o los ponemos acá, ¿sale? Terminaría cambiando el funcionamiento del costo de un equipo, ¿no? Bueno, con esto terminaría esta primera parte del parcial. Ya no voy a explicar la solución de estos problemas, ¿sale? Porque los resolveré en clase, ¿de acuerdo?